En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos nuestra Santa Eucaristía Dominical en este 17º domingo del tiempo ordinario, agradecidos siempre con el Señor que nos permite iniciar esta nueva semana. Pongamos todas nuestras acciones en las manos de Él, nuestros proyectos, para que broten de Él como de su fuente y se dirijan a la consecución del bien. En esta Eucaristía oramos siempre por nuestra parroquia, por sus agentes de pastoral, por todos sus fieles, para que el Señor les ilumine siempre y les mantenga firmes en la esperanza de poder alcanzar la comunión plena con Él. Pedimos por el eterno descanso de Ramiro de Jesús Aguilar Lima, por cumplir años de haber fallecido, para que Dios le conceda gozar de la felicidad eterna, intención de sus papás y hermanos. Con estas intenciones y las que hay en el corazón de cada uno de ustedes que se unen a la transmisión de la Santa Misa, dispongámonos a celebrar este día tan especial en que reconocemos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte y nos acogemos a su misericordia que nos salva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios y
quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Reyes. En aquellos días el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Aún más, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy un siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y de plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira. Tus preceptos, Señor, son admirables,
por eso yo lo sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Escuchen el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. En nuestro mundo muchas veces establecemos una tensión entre conocimiento y sabiduría. Y debemos de tener en claro que conocimiento no es lo mismo que sabiduría. El conocimiento es parte de la sabiduría, pero no es la sabiduría.
a tal punto que una persona puede tener muchísimos conocimientos y poca sabiduría. El conocimiento es una herramienta y la sabiduría es poder hacer buen uso de ello. En la primera lectura hemos escuchado cómo el Señor le habla a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón está asumiendo el reinado que le heredó su padre David. ¿Y qué es lo primero que va a hacer Salomón? Reconocer quién es Dios. Reconocer que Dios es misericordia, que ha acompañado a su papá, que ha acompañado al pueblo, que ha actuado siempre con bondad y justicia. Y aquí hay tres cosas que se resaltan de este diálogo. ¿Por qué el Señor estuvo con David? Porque actuó con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Y podremos pensar, ¿cómo es eso de que David actuó con rectitud de corazón cuando mandó matar a uno de sus sirvientes por quedarse con su mujer? ¿Cómo puede haber lealtad allí cuando rompió la comunión establecida por la ley del Señor? Sin embargo, se exaltan estas tres cosas porque David permaneció siempre leal a Dios a pesar de sus exabruptos, a pesar de sus equivocaciones. Y al actuar con justicia, pues intentó enmendar siempre sus errores delante de Dios. Y la rectitud de corazón la tuvo siempre, aunque la voluntad no siempre estuvo en sintonía con ese deseo. Basta con que nos vayamos al Salmo 51 para que veamos cómo está la manifestación de un sentimiento entrañable de David, que reconoce lo que él ha sido. Y bueno, eso lo saca a relucir Salomón. Reconoce que por esos valores Dios acompañó siempre a su padre. Y luego reconoce Salomón su realidad. El principio de la sabiduría es saber quién es Dios, reconocer quién es Dios, darle su lugar a Dios y estar consciente de cómo Dios interviene en la historia del ser humano y cómo Dios la va realizando cuando le damos chance de que Él llegue allí, cuando manifestamos la lealtad a Él. Salomón reconoce que él es muy pequeño, que la tarea le queda grande, que no tiene la sabiduría, que no sabe cómo manejar a un pueblo numeroso. Y entonces es lo que le va a pedir. Te pido que me concedas sabiduría de corazón, no conocimientos, sabiduría de corazón. Y aquí está la clave para entender el Evangelio que nos ha presentado 3 parábolas y media. Porque es la sabiduría de corazón la que puede guiar a una persona. La sabiduría de corazón no es más que saber discernir. Y para ello hay que conocer qué es el bien y qué es el mal. Saber discernir. ¿Para qué esto? Para poder gobernar. Un gobernante sin sabiduría comete cada estupidez, cada idiotez, porque piensa que está haciendo lo bueno, porque conoce las cosas. Y hay quienes se jactan: yo puedo dar las soluciones a todos los problemas de este pueblo, de esta sociedad o de este país, porque yo conozco, dicen. Conocer no basta. Si no se tiene la sabiduría, no sirve de nada. Es como que yo tenga un buen machete súper afilado, pero no sé chapear. No me sirve, hasta me puede ser dañino, perjuicioso. O puedo tener una lima y un machete nuevo, pero si no sé afilar, no me sirve de nada. La sabiduría de corazón constituye el núcleo de lo que debe pedir
todo creyente. Es lo que se debe pedir a Dios, porque en esta vida todo nos queda grande. Toda la obra de Dios es magnífica a la par de lo que nosotros somos. Y aunque podamos creer que tenemos la solución de cualquier cosa, que esto es pan comido para mí, como dicen los patojos, ¿no? No es cierto. Una persona sabia siempre es respetuosa de la vida, porque al final la sabiduría es eso, saber vivir, saber dar una respuesta a las dificultades que se presentan y saber manejar la bonanza y también la desgracia. Saber darle buen uso a los bienes, saber manejar la riqueza, saber conducir la pobreza, saber hacer buen uso de todo. Esa es la sabiduría, es tener la sabiduría de corazón que pide Salomón al Señor. Y como consecuencia de que Salomón ha sido humilde al reconocer el papel de Dios en la historia, reconocer lo que Él es y sus limitaciones y pedir sabiduría, que es lo que le hace falta, como añadidura viene todo lo demás. En el Evangelio se nos presentaron las parábolas que nos faltaban del capítulo 13 de San Mateo, y se compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Dice: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. No nos quedemos en los detalles de la parábola, porque sabemos que las parábolas son cuentos para ilustrar una enseñanza más profunda, ¿ya? Porque no puede poner el Señor de ejemplo a una persona que encontró un tesoro donde no es de él, y lo correcto sería ir a avisar, ¿verdad?, al dueño: mire lo que usted tiene ahí. Pero no, lo que actúa es con mucha sagacidad, pero para quitarle lo que le pertenece a otro que no lo sabe, ¿verdad? Como hacen muchos que con el conocimiento, ¿verdad?, que tienen, ya son abogados, son ingenieros, están en un cargo público, engañan a la gente, le dan atol con el dedo y ellos se toman la olla. No puede alabar Dios un comportamiento así. Jesús no pudo haber alabado el comportamiento de alguien que va y tal vez es el campo de una persona pues que no tiene muchos bienes, y en vez de decirle que tiene un tesoro allí, pues le compra el campo para quedarse con el tesoro. El mensaje de fondo es lo que nosotros debemos de buscar, ¿ya? ¿Cuál es ese campo? Si hemos hablado cuando se nos presentó la parábola del sembrador, que el campo donde se tira la semilla, donde se riega la semilla, es el corazón del ser humano. Esos son los distintos terrenos, ¿verdad? El pedregoso, el espinoso, el que no tiene casi tierra, y también es el terreno fértil. Atención a ese detalle, porque las parábolas no se han desconectado de esos detalles que se nos presentaron al principio. Y el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. ¿De qué estará hablando el Señor? La segunda parábola también: el reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas. Al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. ¿A qué se refiere esa perla? Solo que vean la diferencia. En la primera parábola, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Mientras que en la segunda, el reino de los cielos se parece al comerciante, no a las perlas, al comerciante. Ya tenemos dos detalles hermosos para entender la sabiduría que está metida acá: un tesoro y un actor, un comerciante, ya aquel que vende, ¿no? Aquel que compra y vende. Esos dos verbos son los fundamentales acá. Y por último, se parece a la red de los pescadores que es echada al mar y recogen toda clase de peces. Se recordarán ustedes de la parábola del domingo pasado, del trigo y la cizaña, donde en un mismo campo está lo que va a dar de comer y está lo que se opone al crecimiento de aquello que da de comer.
¿Qué podemos decir de todo esto? Si la primera lectura nos pone el tema de la sabiduría en nuestra reflexión de este domingo, por supuesto que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo, y con esto da pauta para decir lo siguiente: los seres humanos vivimos el drama de andar buscando a Dios fuera de nosotros, donde Dios no está muchas veces, y se nos olvida que Dios, como decía San Agustín, es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Es decir, que lo vamos a encontrar siempre en nuestro corazón. Recuérdense del campo. ¿Cuál era el campo donde la semilla es puesta para que dé frutos del 30, del 60 y del 100 por uno? Es el corazón del ser humano. ¿Y dónde mora la sabiduría? En el corazón, como la pide Salomón. ¿Ya? Dame sabiduría de corazón para poder gobernar este pueblo. ¿No será que nosotros nos hemos equivocado a lo largo de la historia buscando a Dios en el trueno como lo buscó Elías y no estaba allí? Buscando a Dios en el terremoto y tampoco estaba allí. Y donde no lo buscamos, en lo que no hace ruido, ahí está. Pero nuestro corazón lo llenamos muchas veces de codicia, de deseos de grandeza, de riquezas, de fama, deseos de cosas materiales, que al final tenemos un corazón tan ruidoso que no nos hace volvernos hacia la presencia de Dios que desde la creación del ser humano está en todos nosotros. No es por gusto que después San Pablo vaya a decir: ¿acaso no son ustedes templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no somos nosotros templo de Dios? ¿Y quién es la sabiduría? No vamos a decir qué es la sabiduría. ¿Quién es? Aquella que ayuda a discernir entre el bien y el mal. Por eso es que la primera parábola nos habla del tesoro escondido en el campo. Es decir, algo muy valioso que cae en ese campo, pero que no somos conscientes de ello. Y por eso no lo encontramos, porque lo buscamos fuera de nosotros. El campo somos nosotros, hermanos. Luego el reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas. El comerciante es el que intercambia, compra y vende constantemente y vive de eso. ¿Acaso no sería la tarea de aquel que encuentra el tesoro en el campo compartir de lo que hay en ese tesoro para recibir siempre y tenerlo de una forma dinámica, trabajando para que pueda producir abundantes frutos? Que ese tesoro pueda crecer y no sea algo estático, porque si no, recuérdense de las parábolas de los talentos. El Señor no da nada para que esté pasivo, sino para que crezca. Entonces, dos realidades. El tesoro hay que encontrarlo. ¿En dónde? En nosotros mismos. ¿Y cómo se llama ese tesoro? Se llama Dios. Se llama Dios. ¿Saben cuál es el drama de la humanidad? Que ese tesoro estaba presente desde el mismo momento en que Dios crea al hombre y a la mujer. Cuando se pone un telón sobre ese tesoro para que no se vea, cuando en vez de asumir esa sabiduría presente en el ser humano, se quiere ser sabio por conocer. Porque esa fue la tentación que se le propuso a Adán y Eva. Cuando le dicen: ¿y de ese árbol? No, de ese se nos ha prohibido comer. Porque si no vamos a morir. No es cierto, dice el tentador. Dios bien sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser conocedores del bien y del mal, van a ser como dioses. Miren la trampa que está constantemente presente en la vida del ser humano. Y eso todavía no lo superamos. Eso nos acompaña en todo momento. ¿Ya? Entonces, lo primero es darse cuenta de dónde está el tesoro para no andarlo buscando fuera de nosotros. Segundo, tenemos que ser comerciantes con ese tesoro. Porque si
esa sabiduría no la intercambiamos con los demás. Dios habla, ha puesto el tesoro en todos los corazones, todos tenemos la presencia de Dios, todos tenemos la inspiración de Dios para saber actuar, y entonces esa sabiduría la tenemos que intercambiar, ¿ya? Tenemos que ser comerciantes de sabiduría. Yo doy sabiduría y recibo sabiduría de los demás. Pero hay que poner una regla. La tercera parábola. El reino de los cielos se parece a una red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces, pero cuando la red está llena, la llevan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. ¿Qué viene después? Hay que saber discernir, porque lo que recibimos puede ser bueno para unas cosas, pero no para otras. Por eso es que lo que pide Salomón es lo esencial, ¿ya? Sabiduría de corazón. ¿Para qué sirve? Para poder discernir. San Ignacio de Loyola creó los ejercicios espirituales, ¿verdad? Que son realizados por los jesuitas y que han hecho tanto bien en la iglesia, y que no existe un método de discernimiento que pueda superar al que propuso San Ignacio. Y tenía esta regla: todo lo que se va a hacer hay que pasarlo por las siguientes preguntas. 2 preguntas nada más. ¿La motivación es buena? Si la respuesta es que sí, vamos a la segunda pregunta. ¿La finalidad es buena? Si la respuesta es que sí, adelante, hay que actuar. Si el principio es bueno, ¿ya? La motivación es buena, pero la finalidad es mala, no se puede actuar. Y si el principio es malo y la finalidad es buena, tampoco se puede actuar, porque ser cristiano no es ser maquiavélico, ¿verdad? El fin no justifica los medios. Saber discernir antes de cualquier cosa nos hace actuar con sabiduría. Al final, dice Jesús, ¿han entendido todo esto? Sí, dicen los apóstoles, ¿verdad? Después nos damos cuenta al momento de la cruz que no lo habían entendido, pero después sí lo entendieron, ¿ya? Así que la esperanza no se pierde. Y luego les dice, por eso todo escriba instruido, atención a esto, porque aquí le pone el sello a lo que ha dicho. Todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia. ¿Cuál es la función del padre de familia? Guiar a sus hijos, enseñarle a sus hijos a sacar lo mejor de lo mejor y lo mejor de lo peor. Que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. ¿Qué significa eso? Todo aquel que es instruido en las cosas del reino sabe discernir, sabe separar las cosas, sabe poner cada cosa en su lugar. A eso nos invita la palabra de Dios este domingo. Y vean cómo es de importante tener la conciencia de ello todos los días, porque todos los días debemos discernir, todos los días debemos de encontrarnos a Dios actuando en y desde nosotros, todos los días debemos de intercambiar la sabiduría que Dios pone en nuestra vida con los demás. Todos los días estamos llamados a separar las cosas que sirven y las cosas que no sirven. Todos los días estamos llamados a instruir en esa capacidad de poner cada cosa en su lugar. Pidamos al Señor que nos conceda el don de su Espíritu y que nos haga aprovechar todas las cosas. La carta de San Pablo a los Romanos tiene una frase muy bella, que era el lema episcopal de nuestro primer obispo, Monseñor Julio Amílcar. Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Las cosas buenas y también las cosas no buenas. Todo contribuye. Lo bueno potencia lo bueno que hay en nosotros, y lo malo
sirve para que tomemos conciencia de dónde no debemos movernos o dónde nos hemos estrellado para poder actuar con mayor determinación y saber discernir, ¿ya? San Pablo mismo dirá en otros momentos en la carta a los tesalonicenses: examínenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Y qué es examinarlo todo y quedarse con lo bueno? Discernir. ¿Qué es que todo contribuye para bien de los que Dios ama? Pues el saber discernir. Y cuando se discierne, todo sirve, todo sirve. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para los que empiezan a conocer a Cristo y desean la gracia del bautismo, y para los que preparan el bautismo de sus hijos, pidamos el favor de Dios Todopoderoso. Te rogamos, óyenos. Para nuestra ciudad, para todos los que habitan en ella, y para los pueblos y naciones, pidamos al Señor paz y prosperidad abundante. Te rogamos, óyenos. Para los que persiguen a la Iglesia y para los pecadores que viven intranquilos, pidamos la luz del Espíritu y la gracia de la conversión. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos y por aquellos por los que queremos rezar, pidamos al Señor que nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo. Te rogamos, óyenos. Por el caminar pastoral, espiritual de nuestra parroquia, para que el Señor nos conceda siempre la sabiduría necesaria para poder discernir, que nos haga crecer en la fe, en la esperanza, en la comunión fraterna, siendo misioneros de su amor, oremos. Por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, especialmente quienes pasan momentos de dificultad, tanto por enfermedad o por distintos problemas, para que nuestro buen Dios les conceda la fortaleza, la sabiduría y puedan vencer todo aquello que representa un obstáculo para su caminar, oremos. Por el eterno descanso de Ramiro de Jesús Aguilar Lima, que cumple años de haber fallecido, que Dios le conceda gozar de la felicidad eterna, oremos. Por quienes siguen la transmisión de la Santa Misa, para que el Señor les asista en todas sus necesidades, oremos. Señor Dios, que en Cristo nos has hecho descubrir el tesoro escondido y la perla de gran valor, concédenos la luz de tu Espíritu, para que viviendo en medio del mundo sepamos valorar las riquezas inestimables de tu reino y para poseerlas estemos dispuestos a renunciar a todo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernabé y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Gilberto, Tomasa, Lucía, Otto, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso,
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Juan Rafael, sacerdote, Julio Amílcar, obispo, Ramiro, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, vivo y resucitado, pidamos el don de su paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos, la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
A todos nuestros hermanos que siguen la transmisión de esta celebración eucarística, les invitamos a unirse en la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, te ruego vengas espiritualmente a mí. Te estrecho y me uno a ti, porque sé que estás conmigo, y te ruego, no permitas me separe de ti. A ti me entrego, Salvador mío, para ser morada tuya. Guárdame para la vida eterna. Amén. Verbum caro
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de pedir la bendición del Señor, la liturgia de hoy, la liturgia de la palabra, es una joya más valiosa que el oro, porque vale la salvación, a tener la sabiduría de Dios. Y les propongo tres cosas para esta semana. La primera es volver a la primera lectura y al Evangelio de hoy. La segunda, el canto que hemos escuchado en el momento de la comunión, tenerlo siempre presente, porque la sabiduría plena del Señor es Jesús, que se hace carne, que nos enseña cómo se nace, cosa que todos hacemos, cómo se nace como un ser humano, cómo se vive como un ser humano y cómo se va al cielo como un ser humano, no como Dios, sino como un ser humano. Y el canto pues exalta precisamente eso. Y tercero, que puedan ir al capítulo 9 del libro de la sabiduría y que lo hagan oración todos los días, y experimentarán pues, algo no importante, sino algo profundo, porque tenemos la tentación de buscar la sabiduría fuera de nosotros, pero está en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. A veces cometemos el error de decir, o tal vez no es el error, pero sí decirlo por ignorancia. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en una reunión o en, algún momento de oración, pero en la presencia de Dios estamos siempre. Y dicen los maestros orientales que al final la oración plena, la espiritualidad verdadera y la comunión con Dios es alcanzar la plena conciencia de estar en su presencia. Cuando somos conscientes de estar en la presencia de Dios, siempre vamos a actuar con la sabiduría de Dios. Cuando se nos olvida que Dios está en nosotros y con nosotros, actuamos con la sabiduría humana y generalmente terminamos equivocándonos. Entonces, ese ejercicio, volver a la primera lectura de hoy junto con el Evangelio, tomar este canto que habla de la encarnación, verbum caro factum est, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo pan, esa sabiduría que venimos a recibir en cada Eucaristía, y tomar el capítulo 9 del libro de la sabiduría para nuestra oración. El Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría y la esperanza que nos da el Señor en su palabra y la fuerza en la Eucaristía, que tengan todos muy buena semana. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias
se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando la noche se despereza, con sueño reza y yo rezo al Creador. Cuando la noche se despereza, con sueño reza y yo rezo al Creador.